Gram negativos. Bueno, vamos a hablar ahora de los gram negativos y empezando por su estructura. Su principal diferencia con respecto a los gram positivos va a ser la pared. Los gram positivos tenían un peptidoglucano que les proporcionaba mucha resistencia, pero estos gram negativos van a tener una pared todavía más compleja. También tienen peptidoglucano, pero es más fino, pero es que el peptidoglucano aquí en los gram negativos solo es una capa de su pared. Por encima del peptidoglucano tienen otras dos capas. Y en la masa externa hay una estructura importantísima que es el lipopolisacárido. ¿Por qué es tan importante? Porque es una endotoxina. Y como endotoxina que es, va a facilitar muchísimo el proceso de sepsis, haciendo que sea más rápido. Por tanto, cuando una persona se infecta con un gram negativo, como médicos tenemos muy poco tiempo para salvarle la vida. En los gram positivos teníamos un margen bastante más largo. Aquí, en el caso de los gram negativos, desde que el germen entra a la sangre, es decir, desde el momento de bacteriemia hasta que se va a morir, basta con que pasen 16 horas nada más. Por tanto, en cuanto haya un gram negativo en sangre, ahí es donde tenemos que actuar para evitar que la bacteriemia se convierta en sepsis, que la sepsis se convierta en sepsis grave y ya todos los procesos que conocemos. La manera de actuar es dando precozmente antibióticos de amplio espectro. Bueno, en los gram negativos también vamos a tener cocos, bacilos y cocobacilos. Y vamos a empezar con los cocos. Dentro de los cocos tenemos como especies más importantes Neisseria y Moraxella, que son las que vamos a ver. Y empezamos con Neisseria. Dentro de la Neisseria vamos a ver Neisseria gonorrhoeae y Neisseria meningitidis. Y luego otra especie más minoritaria, ya luego la mencionaré. Bueno, pues la Neisseria gonorrhoeae, también conocida como gonococo, es un aerobio. Decimos aerobio, pero en realidad es un anaerobio facultativo. Y también es capnófilo, es decir, que su crecimiento se favorece en presencia de monóxido de carbono. Y se transmite muy bien por vía sexual, porque son unos microorganismos muy frágiles. Entonces, como salgan un poco al aire, ya murieron. Pero por vía sexual se transmiten muy bien. Es un patógeno, la Neisseria gonorrhoeae, que solamente infecta a los humanos. Tienen forma de diplococo con aspecto en grano de café y por eso cuando los polimorfonucleares lo fagocitan aparece una imagen de fresa. Bueno, pues este germen, como sabéis, va a producir la enfermedad de la gonorrea. Cuando se produce esta infección, pues lo primero que va a ocurrir es un flujo genital. ¿Qué pasa? Que en una mujer un flujo genital pues tampoco es que sea algo que llame la atención. Por eso las mujeres pues se mantienen como portadoras muchas veces del germen sin que pase nada. Pero en los hombres, en cuanto vemos un flujo, pues ya se le trata esa infección y se soluciona. Tanto en el hombre como en la mujer puede la infección ascender por el aparato genital y crear una enfermedad inflamatoria pélvica. En el caso del varón será una epididimo-orquitis y en la mujer una salpingitis. La salpingitis es la inflamación o infección de las trompas de falopio. En cualquier caso, esto se conoce como gonorrea no complicada. ¿Por qué? Porque aunque se disemine por el aparato genital, no ha llegado a la sangre. Mientras no llegue a la sangre, hablamos de gonorreas no complicadas. También dentro de este tipo entra la diseminación al hígado por continuidad, pero seguimos sin estar en la sangre. Y esta diseminación al hígado provoca el síndrome de Fitch-Hugh-Curtis, un tipo de perihepatitis. También hay que decir que ante una embarazada que tiene gonorrea, pues muchas veces cuando nace el niño, nace con conjuntivitis. Pero hoy en día esto ya se soluciona con antibióticos rápidamente. La gonorrea se dice que es una infección que cursa de forma alternante, porque tiene la característica de que va infectando, digamos, una parte sí, una parte no. Me explico. Infecta la uretra, pero no la vagina. Luego el cuello del útero sí, pero el útero no. La trompa de falopio sí, pero las fimbrias ya no. El ovario sí y la parte posterior de la pared abdominal no.
Después también, si entramos en contacto con secreciones infectadas, pues se puede afectar el recto o la faringe. Bueno, esto con respecto a las gonorreas no complicadas, pero como decíamos, si el germen pasa a la sangre, ya entramos en una gonorrea diseminada, que tiene una fase inicial de bacteriemia, que se caracteriza por fiebre y síntomas articulares y lesiones cutáneas, también de tipo hemorrágico como petequias, y una segunda fase donde esa bacteriemia ya se va a focalizar en un punto, es la fase de focalización y suele irse a articulaciones aisladas. Hay una serie de factores que van a facilitar que el germen pase a la sangre, como la alteración de las barreras locales, pues esto puede producirse por DIUs o por alteraciones celulares del endometrio durante la menstruación. También por deficiencia de factores del complemento, porque ante la gonorrea nos defendemos con anticuerpos. También que existiesen infecciones gonocócicas asintomáticas no tratadas. También si tenemos infección faríngea y por último hay determinadas variedades del germen que se diseminan más fácilmente porque son resistentes a la acción bactericida del suero, como por ejemplo la cepa AHU negativa. Bueno, pues vamos con el siguiente germen, que es la Neisseria del tipo Meningitidis, también conocido como meningococo. Otra vez es un aerobio o anaerobio facultativo y su acción patógena se debe a 3 factores. 1, a que colonizan la mucosa, 2, a que tienen diseminación sistémica y 3, a la toxicidad de la bacteria. En función de cómo se combinen estos factores, pues vamos a ver diferentes cuadros. El primer cuadro es el más leve y sería una bacteriemia pero sin sepsis. ¿Por qué? Porque nuestros anticuerpos y nuestro sistema de complemento consiguen controlar la bacteria sin mayor problema, ni siquiera hace falta antibióticos, y se manifiesta en forma de infección respiratoria de vías altas o un exantema viral. Reconozco que no entiendo esto de exantema viral en el contexto de una bacteria, pero bueno. El siguiente cuadro, que es más grave, es el que se conoce ya como meningococemia, y aquí ya estamos hablando de una sepsis. Va a haber leucocitosis, va a haber el rash típico purpúrico que todos tenemos en mente, que empieza en tronco y evoluciona hacia extremidades inferiores, va a haber dolor de cabeza, mal estado general, una caída impresionante de la tensión arterial y, ojo aquí, porque aunque esto es muy raro que ocurra, lo que voy a decir es muy grave. Entonces tenemos que prestar atención a que no se convierta en un síndrome de Waterhouse-Friedrichsen. Esto consiste en que, en lugar de aparecer ese exantema purpúrico, aparece directamente un cuadro de coagulación intravascular diseminada fulminante con shock y necrosis hemorrágica bilateral de las glándulas suprarrenales. Esto es gravísimo. Casi nunca pasa, pero siempre hay que tenerlo en mente para evitarlo. Hay que tratar con antibióticos específicos para Neisseria. Y el tercer cuadro es la meningitis purulenta aguda, ya sea con meningococemia o sin meningococemia, es decir, con sepsis o sin sepsis. El caso es que esto hay que detectarlo precozmente y como es frecuente en niños, el síntoma principal es que un niño que toma todos los días la merienda, pues ese día no la quiere tomar. Bueno, esto es un poco así burdo, pero es así como nos lo han explicado. Claro, si no nos damos cuenta de esto, pues empiezan a aparecer unos cuadros purulentos, unos síntomas meningios graves y además con secuelas neurológicas. Por tanto, detectar ese síntoma que nos han contado pues es importante. Y nada, por último decir de la Neisseria meningitidis que se han encontrado meningococos en cuello uterino, vagina, conducto anal y uretra masculina. Esto se relaciona con la Neisseria gonorrhoeae, en el sentido de que una puede progresar a otra. Y ya por último vamos a hablar de otro coco gran negativo que no nos suena tanto, pero es otro coco gran negativo y es la Brannamela catarrhalis. Ya suena su nombre a que está por el tracto respiratorio superior. Es colonizador, es decir, está en nuestro tracto respiratorio superior en condiciones normales. Por tanto, es un patógeno oportunista.
es decir, lo vamos a ver en pacientes inmunodeprimidos, hospitalizados y niños pequeñitos. Va a producir infección respiratoria, pero no solo de vías altas, sino de cualquier parte del aparato respiratorio. Pero vamos a quedarnos con que la Branamela catarrhalis provoca el 50% de las laringitis y el 15% de las otitis. También se ha relacionado con el asma porque los niños asmáticos pues, son muy portadores de este tipo de germen. Y otro dato que quiero decir es que para que se produzca infección en el adulto tiene que haber o una enfermedad subyacente de tipo respiratorio o inmunosupresión o un factor de riesgo como por ejemplo el tabaco. Sin embargo, en los niños no es necesario que haya ninguna enfermedad subyacente ni ningún factor de riesgo. En los niños aparece sin más. También se ha visto este germen en infecciones respiratorias en el contexto hospitalario por la colonización de las personas que trabajan allí y se ha implicado también en bacteriemias tanto en niños como en adultos.